Bien, muy buenos días con todos. Por favor, me ayuden ya encendiendo su cámara para poder iniciar. Muy buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días, Ulises. Muy buenos días a todos. ¿Sí me Buenos días, escuchan? ingeniero. Buenos días, William. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, María Leonor. Buen día, Antonia. Buenos días. Bien, muy buenos días a todos. Esperando que se encuentren muy bien. Vamos ya a dar inicio. Gracias, de hecho, por estar ya de manera puntual y poder iniciar. Creo que estamos ya la gran mayoría de todos. Con todo, ya les voy a pasar el registro de la asistencia para verificar quién de pronto esté faltando, ¿ya? A ver, entonces, ¿me ayudan por favor contestando a la lista? Les comparto la pantalla para que ustedes también puedan ir visualizando el registro que se les va realizando. ¿Ok? Todos por favor encendidos sus cámaras, ¿ya? Hoy estamos 29, ¿ya? Bueno, mañana se acaba el mes. ¿Ok? Alvarado Melanie. Alvarado Melanie. Buenos días, presente. Listo. Bajaña Carla. Buenos días, presente. Buenos días, gracias. Bajaña María Leonor. Buenos días, presente. Listo, gracias. Basurto Víctor. Buenos días, presente. Listo. Castillo William. Buenos días, presente. Listo, gracias. Castillo. Chillambo Roseli. Muy buenos días, presente. Buenos días, gracias. Conde Josabet. Presente, buenos días. Listo, buen día, gracias. Cortés Andrea. Ingeniero, amaneció indispuesta de salud. Dijo que ella después se comunicaba con usted, que se iba al consultorio médico. Me escribió temprano a decirme. Ya, ok, gracias. Gracias por avisar. Esperemos se comunique. Ya, Cortés Espinosa Andrea. Buenos días, presente. Buenos días, gracias. Girón Mauricio. Presente. Listo, gracias. Urumendi Santiago. Presente. Listo, gracias. Holguín Roberto. Presente, buen día. Buenos días, gracias. Huacón Ulises. Presente. Listo, gracias. León Antonio. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, gracias. Y Martínez Winter. Buenos días, presente. Listo, gracias. ¿Qué más? Un momentito. El registro de Cortés, ¿no? Ya. A ver, por favor, les voy a tomar la captura de pantalla. No muevan sus dispositivos, no se muevan ustedes. Ok. Ya, déjenme guardar esto. Listo, a ver, antes de iniciar, quisiera hacer un breve conversatorio. ¿Cómo les ha ido en el desarrollo de las demás materias, con los demás docentes? ¿Todo está bien? ¿Alguna novedad? De mi parte, sí, solo que a veces Ok. me complica un poco estadística y química aplicada. Pero por ahí. Cogiéndole el golpe. Ya, estadística, ¿qué docente les está dando? ¿Ingeniera Cuadrado o la ingeniera Gordillo, me parece? Gordillo. Ah, ingeniera Gordillo. No, pero Ya. A ver, coménteme nomás. no, lo único que no se me graba es cómo es el gráfico, pero ahí de ese el procedimiento sí. ¿Ya qué parte están revisando en estadística ya? Estamos
¿cómo se llama eso? Se me olvidó. Medidas de dispersión, medidas de tendencia central, recién van por la muestra, la población. ¿Qué están revisando? Estamos. Todo lo que es frecuencia, lo que Frecuencias. es frecuencia absoluta, frecuencia relativa, lo que es porcentaje y ayer, el día de ayer, lo que es representación gráfica. De la frecuencia absoluta, de la relativa, de la acumulada, entiendo, están graficando, ¿no es cierto? Sí, estamos sobre la frecuencia absoluta y las frecuencias acumuladas. Ya, bien. ¿Eso lo están realizando en Excel? Ese. Ya, es interesante, esa materia les va a servir. Son de las materias de que ustedes lo Sí, aplican sí, es interesante. de aquí en adelante, porque siempre, generalmente, ustedes la representación en gráficas, justamente de los valores de ejemplo en porcentajes, o ahí está el tema de la frecuencia relativa, la frecuencia acumulada. Entonces, la recomendación ahí, aprovechen al máximo, ya aprovechen al máximo, porque, como vuelvo y repito, eso lo van a aplicar en los proyectos, en diferentes, sobre todo en tema de proyectos, porque ahí entra bastante, igual cuando revisen lo que es el tema de la población, muestra, las medidas de tendencia central, entiendo lo van a revisar. Traten de aprovechar al máximo, ¿ya? En las demás materias, ¿cómo les va? Está bien. ¿No han tenido ninguna novedad? ¿Todo está bien? ¿Los docentes sí están asistiendo? A ver, Sí, William, los iba a docentes, decir algo. Y sí, el resto de materias estamos bien. Bueno, ya es parte de nosotros nomás que tenemos que poner de parte, porque como docentes yo creo que están impartiendo bien hasta ahora la materia. No veo que esté fuera de la materia, ¿no? Es realmente lo que tenemos que nosotros tener el conocimiento. yo pensaba que no me iba a gustar el dibujo Pienso que está técnico. bien. Lo único que de pronto tal vez a nosotros nos falta un poquito de más atención poner ahí. Ya, bueno, y sí, hago énfasis, ¿no? Recordarán que ya ahorita deben estar lo más acoplados a la forma presencial. Esperemos asimismo las indicaciones, aún no, por eso no les he comunicado nada. Ya, ustedes reciben dibujo técnico, ¿no? O dibujo con, ¿cómo es denominado este AutoCAD? Sí, Con el ingeniero Ordóñez, si no estoy mal. ¿Ya? sí, ¿No sí. tienen ningún inconveniente, tal vez por el tema del computador? De pronto alguien, algunos de ustedes, No. ¿no? No se les El está problema es complicando. que para nosotros se vuelve la máquina lenta porque como es un programa un poquito pesado, bueno, yo tuve un Ujú. problema, tuve que mandarle un capture de pantalla como el deber porque la máquina no me graba en PDF, no hace No te hace PDF, ok, sale para imprimir y ahí PDF cuando ya hace empezar. mandarle PDF, es pesado. Bueno, es verdad, el AutoCAD es un poquito pesado, depende también de las características del computador. En todo caso, Sí. la recomendación, bueno, porque yo también manejo eh, un programa de Largest que reciben en cuarto, la recomendación es que de pronto si hay alguna eh, dificultad, limitación con el computador, entre ustedes traten de organizarse, ejemplo, con alguien que sí tiene esa facilidad de ir a la casa, ponerse de acuerdo una tarde y que les puedan explicar tal vez con mayor tiempo, tal vez para que puedan repasar sobre todo, ya y puedan practicar, ese sería eh, el objetivo. Entonces, busquen por ahí de pronto esa estrategia también, porque sí me ha pasado de que tal vez la disponibilidad del computador en algunos casos no es enteramente, o en algunos casos cuando disponen del computador no tiene tal vez las características que requiere como tal para el funcionamiento correcto del programa, ¿no? A veces se hace más lento y ese tipo de cosas. Ya, entonces eso por ahí tómenlo como sugerencia. ¿Ya?
Entonces, de ahí todo lo demás, bueno, al menos en mi materia igual no he tenido novedades igual en temas de la asistencia. Entonces, creo que hasta ahora pues estamos muy bien en ese sentido. ¿Ya? Tomen en cuenta que ya miren, llevamos a la cuarta semana, ya prácticamente casi la mitad. ¿Ya? De ahí nos queda igual completar las 8 semanas, la semana luego final de exámenes y listos para ir ya a las empresas. ¿Ok? Profe, yo ya le envié el cuestionario, pero también me di cuenta que había otros que ya estaban algunas preguntas integradas, compañero. También tenía que pegar mis preguntas ahí. Sí, a ver, yo les creé un documento en Ahí, línea. porque yo entré a la carpeta que estaban los 46, pero arriba creo que había otra carpeta con dice en línea. Y ahí estaban algunas preguntas. Pero No, no, solo vi algunas preguntas, pero como dos o tres vi que tenían nombres agregados de quién los crearon, el resto no. Yo pensaba que usted la estaba agregando. Le iba a aumentar. A ver, no la entendí muy bien, porque sí miré justo hoy en la mañana, sí miré que y habían agregado varios de sus compañeros las preguntas. Obviamente yo les había indicado hasta el día de hoy, al mediodía, me parece. Sí, hasta las 13 horas. Por eso no me he descargado el documento final, porque obviamente aún no se cumple el límite de tiempo. Sí, ¿Cuál porque era? hay el documento final, usted dice que ahí están todas las preguntas. Yo pensaba que usted la agregaba. No, a ver, ahí está en el Classroom, ¿no? Está cuestionario. Y ustedes ingresan y se les abre un enlace. Que no entiendan lo que les estoy explicando, ¿no? Ahí, ¿verdad? Ustedes entran aquí al Classroom, abren este que dice cuestionario y se les abre este documento en línea. Pues aquí están las preguntas que yo les decía. Me parece que no están de todos. Aquí está de Melanie. Hay otra carpeta que están enviadas una por una. Ahí yo la puse en el Una por una. A ver. Allí mismo, si usted le da clic, excelentes carpetas. Ahí ahí creo. está, ingeniero. Ahí creo A que ver, está a ver. agregado. No, este es para el contenido de la materia. Aquí debe estar las presentaciones. Ah, cuestión. Debe ser. Sí, por ahí está la mía. Sí, Wacom, Wacom. Ahí yo puse. A ver, entonces, yo les... no. O sea, por ejemplo, aquí está solamente de Andrea. Ah, ya entiendo en cada una de estas está de cada uno. O sea, ahí, eso es lo que yo Yo estaba. revisé, ingeniero, y en el archivo que usted creó, ahí estaban, habían puesto la mayoría, inclusive yo Yo puse ahí. confundí. Pero ahí está la mía. También, Ya, a Sí, ver. sí, ingeniero, puse ahí en A ver, entonces, sí, porque me sorprendía. A ver, entonces van a agregarlo aquí debe estar. ¿Cómo se agrega? ingeniero, usted creó Agrega, una agrega el hoja, ahí mail. hay una hoja que se puede agregar en línea. Yo creo ahí tenía agregado a la compañera Nicole, yo también agregué ahí. Ya, a ver, El que está en escúchenme, línea, hay ¿ya? uno que está Claro, agregado en en el que línea. usted subió, A ver, escúchenme, ya. A ver, lo que ha pasado es que no me caigan ustedes, a mí a golpe. ya, no se preocupen, lo que pasa es que ustedes han creado otros documentos, ¿ya? Documento, el que yo les puse acá, es el mismo, a ver, verán. Sí, a ver, aquí. El documento que está aquí, este enlace, si se fijan, es el que me abre este documento, es el mismo que está acá, y es el mismo que está, obviamente, acá donde ustedes me dicen, drive de la asignatura, aquí dentro de este drive, aquí está un, bueno, que dice cuestionario, ¿ya? Es el mismo que está acá, es este. Y el que dice cuestionario, planación de rutas y frecuencias. Bien, vamos a abrirlo. A comprobar que es el mismo. En todo caso, comprobar que no. A ver, miren, ahí empiezan las preguntas de Andrea, perdón, de Alvarado, Melanie. Son de 7 hojas.
Ya, revisémosle con el de acá. Sí, es el mismo, igual de 7 hojas. Ya, entonces, ¿quiénes crearon aquí, acá, quienes crearon otros documentos? Deben incluir ya todos, Wacom, Andrea, Angie, Basurto, Carla, Chillambo, entiendo, todos deben ingresar dentro de este documento, el que dice cuestionario, planeación de rutas, porque aquí miren, crearon otro, acá otro, crearon otros documentos. Entonces, aquí es donde deben ingresar. O sea, independientemente, este es el mismo enlace ya que el que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, obviamente, como es un documento en línea, no importa de dónde ustedes lo accedan, pero es el mismo documento. Ya, ustedes pueden acceder entonces aquí directamente donde dice Drive de la asignatura A, y aquí en cuestionario, acá en planeación, cuestionario, planeación de rutas y frecuencias, o a su vez pueden ingresar de acá donde dice cuestionario y ahí directamente ya el enlace. Acá es el mismo. ¿Sí? Entonces, por favor, agregar ahí, sobre todo quienes han agregado las preguntas creando otro documento. Por ejemplo, Melanie ya no va a agregar otra vez porque ya está. Asimismo, Víctor, se agregaron 2 veces, sobre todo quienes agregaron en el otro documento. Acá Chillambo, aquí Andrea, ¿ya? ¿Sí me entendieron? Porque parece que se han confundido ahí. ¿Ya? Ingeniero, entonces ya no volvemos a agregarla. Por eso les digo, a ver, ¿quiénes crearon? Las preguntas deben estar en este drive, el que dice este documento, cuestionario, planeación de rutas y frecuencias. ¿Quiénes crearon otro documento? Eso les estoy explicando acá. Si crearon otro documento y las preguntas no están dentro de esto, deben copiar las 2 preguntas que agregaron aquí y pegarlas acá. Y eliminar estos documentos. No necesito que ninguno de estos esté, porque si no se me van a confundir. ¿Ya? No les elimino ahorita porque tal vez puede ser que alguien no guardó y si les elimino, tiene que ser de nuevo. Ya voy a pero agregar yo ahorita. ya, no se olviden. ¿Estamos? ¿Me entendieron? ¿Me comprendió, Roseli? Sí, ingeniero. Aquí como, Estoy revisando. profe, yo escribo directo en el cuestionario y ya se queda guardado. Claro, pero no, cuidado, eliminen las de sus compañeros. ¿Ya? Entonces ya guardé, creo. Sí, ahí yo, bueno, con todo hasta la 1 que les he puesto, y a partir de la 1. Verifique si le aparece el mío. Ya lo agregué. Ya Ulises Rocco. Sí, sí está. Ya. Como es un documento en línea, tendrán cuidado ya de pronto de eliminar alguna pregunta de sus compañeros. Eso sí les pido que tengan mucho cuidado. Listo, a ver. Permítanme entonces ya compartirles la pantalla. Entonces no se olviden con ustedes que quedamos para el día viernes, ¿no? Hasta el miércoles subir las preguntas, del día viernes la unidad, la evaluación. Ya, ok, la evaluación yo les dejaría habilitado a partir de las 12 horas hasta las 18 horas. Ok, ¿estamos? Para que ustedes en el transcurso de ese tiempo puedan ingresar a rendir la evaluación. ¿Qué día dijo, profe? El viernes. Sí, el día viernes a partir de las 12 hasta las 18 horas. ¿Ya? Anotarán no de ser necesario. Ok, a ver, entonces vamos a continuar y como les había indicado, se me es necesario indicarles partes, sobre todo la unidad número 3, para que sea el complemento del trabajo que ustedes están realizando. Está bien la cámara. El trabajo que ustedes vienen realizando. Entonces vamos a revisar justamente sobre todo la parte del levantamiento de información, que eso es lo que a ustedes les falta como complemento para continuar con el trabajo que ustedes vienen realizando. ¿Ya? Listo, a ver. Ahí me confirman si ya están visualizando entonces la pantalla.
¿Sí? Sí, sí se ve. Ok, a ver, entonces, esto es un recuento, de justamente lo que revisamos, parte de la unidad 1, que revisamos la semana anterior o las clases anteriores, donde teníamos lo que es la frecuencia. Entonces, justamente aquí está la fórmula aplicada para el cálculo de la frecuencia, intervalo de despacho. Entonces, estos intervalos de despacho deben proveer justamente esta capacidad que permite cumplir con la demanda de usuarios. Es decir, en función de la demanda de usuarios que nosotros vamos a tener, esta frecuencia se verá incrementada, se verá disminuida, de acuerdo justamente a la cantidad de usuarios que podamos tener. ¿Ya? Además de ofrecer cierta frecuencia mínima con tal de mantener el servicio, lo que mencionábamos ya justamente. ¿Cuál era la frecuencia mínima para mantener el servicio? ¿Cuál era? ¿Cuánto era el tiempo? ¿Me recuerda? Los 15 minutos. 15 minutos. Ya, los 15 minutos 15, hablábamos de... ingeniero. Exacto, Sí, de ya, 15 minutos. de unos 15 minutos para mantener una frecuencia mínima del servicio, es decir, para no dejar de prestar como tal el servicio, ¿ya? Entonces, la frecuencia que da la capacidad necesaria para cumplir con la demanda se obtiene al dividir la sección justamente de máxima demanda, recordarán la SMD, entre el número promedio de pasajeros por cada vehículo. Es decir, básicamente aquí está explicado lo que tenemos en la fórmula, donde la frecuencia que justamente hace referencia, donde está la carga de máxima demanda o representado por la P, sobre el factor de ocupación, el número de pasajeros dentro de la unidad por la capacidad vehicular. ¿Ya? Entonces, eso lo revisamos. Asimismo, recordarán, teníamos para lo que es el intervalo. O sea, una de las dos fórmulas, de hecho, puede ser tomada para tener justamente este intervalo, donde aquí recordarán igual el intervalo, la fórmula era, ¿no es cierto?, igual a 60, 60, perdón, la pantalla, ya, 60 por el factor de ocupación por CV, que era la capacidad vehicular, sobre P, que era justamente el volumen de pasajeros que representa en la sección de máxima demanda. Y el INT, pues era el intervalo, justamente. ¿Ya? Aquí hablábamos, recordarán, en el caso de horas de baja demanda, o en las horas valle, o a su vez en las horas de máxima demanda o de mayor demanda, o en las horas pico, ¿ya? Que generalmente estos podemos decir que en los fines de semana, algunas rutas de cierta manera bajan esa demanda, ¿ya? Algunos días de la semana, especialmente los fines de semana, o en épocas también, ya, sobre todo, ejemplo, cuando hablamos de un receso escolar. Entonces, normalmente se maneja un intervalo mínimo requerido para mantener el servicio, al cual se le conoce justamente como intervalo de servicio. ¿Ok? Y ahí es donde hablábamos de los 15 minutos, ¿ya? A ver, entonces, eso antes de poder continuar, ¿no? Ahora, para irlo realizando un ejemplo en cuanto justamente ya a lo que corresponde a la parte de ir formulando estos intervalos dentro de un ejemplo práctico, vamos a tomarlo en la ruta Sauces Norte, Argelia Sur. Esto parece que es en la ciudad de Loja, ya, cuya longitud, bueno, aquí va a irme dando algunos datos en cuanto a longitud, en cuanto a los tiempos, en cuanto a la cantidad de pasajeros, paradas, ya, básicamente de la operación de esta ruta. Ya, entonces, inicialmente incluso lo que tenemos aquí en la imagen es básicamente ese comportamiento que tenemos en la ruta, es decir, inicia en el norte y termina en el sur. Las características primero de esta ruta para análisis es una ruta diametral, ¿ya? Porque tiene su terminal de despacho A y tiene su terminal de despacho B, o donde inicia y donde finaliza el recorrido como tal. ¿Ya? Entonces, dentro de los datos que me va a ir haciendo referencia, me habla acá de una longitud, en este caso de 12.87 kilómetros.
Es decir, ¿no es cierto?, de que una vez que inicia el recorrido, prácticamente hace todo este trayecto, llega y la distancia es de 12.87 en el sentido de ida, ¿ya? Y por eso me dice norte-sur, ¿ya? 12.87, es decir, que de aquí a acá yo tengo 12.87 kilómetros. Y me dice de sur a norte, esto para acá, ¿no es cierto? Y de sur a norte me dice de 12.7. ¿Ya? Entonces, eso hay que un poco diferenciarlo, ¿no? No siempre vamos a tener la misma distancia de ida como de retorno. ¿Ya? Eso en gran parte de hecho de los casos que nosotros podamos tenerlo. ¿Ya? Entonces, hablamos de hasta ahí la distancia que tenemos, en este caso tanto de ida como de retorno, o si no queremos llamarlo de ida, sino norte-sur, y de retorno, si no queremos llamarlo de retorno, llamarlo sur a norte. ¿Ok? Esta línea se identifica como la línea 100, ¿no? Esa es la denominación, o el nombre básicamente. ¿Ok? Entonces... Ingeniero, disculpe, dijo línea 100. Sí. ¿Por qué se denomina línea 100? ¿O estamos hablando del bus? Esto, por ejemplo, son las denominaciones que se le dan nombres a las líneas. Ejemplo, línea 1, 2, 3, línea 4, línea 5. Es como que un nombre más rápido. Ya, obviamente esa línea tiene una numeración y va a tener asimismo una nomenclatura, es decir, Sauces Norte, Argelia Sur, ejemplo, tal vez aquí en Riobamba, la Control Norte, Control Sur, generalmente si no tienen esa denominación, están marcadas por dónde inicia y dónde finaliza, ¿ya? Pero siempre también tienen la denominación, así como tenemos aquí, o en números, es decir, línea 100, 1, 2, 3. ¿Ya? Es como que una forma más rápida de identificar, ¿ya? Listo. Ahora, el estudio de campo. Entonces, como esto está en función de un estudio de campo de información recopilada, básicamente decimos que para definir los intervalos de despacho, tal como los tiempos de recorrido en la ruta, es necesario previamente efectuar estudios propuestos. Esto es según Box, 1985. Denominados uso de transporte público y velocidades y demora de transporte público. ¿Ya? Entonces, ahora, esto es justamente lo que vamos a ir revisando, ¿ya? Aquí tenemos un formato, este es un formato básico, a ustedes incluso les puede servir como base para justamente poder ir aplicando este tipo de proyectos, desarrollarlos tal vez ya dentro de la parte práctica como tal, de pronto en la formación dual que tal vez ustedes pueden cumplirlo, o más adelante de pronto en algún proyecto de vinculación o de titulación. Claro que este tipo de análisis puede ser muy productivo y sobre todo porque ya, por ejemplo, tienen ya un formato de base o preestablecido y que ustedes pueden tomar como referencia para realizar este tipo de análisis. ¿Ya? A ver, entonces me van a ayudar por favor con la lectura y asimismo luego un poco les hago la explicación de lo que corresponde en este formato que tenemos. ¿Ya? A ver, ¿quién me ayuda? Yo. Ya, por favor. A ver. Bueno, para la realización de estos estudios se requiere la hoja de conteo que se muestra en la figura, así como personal preparado con anterioridad para efectuar de una forma correcta la toma de datos. Desde el punto de partida de la ruta terminal 1, que es obligatorio de análisis, un investigador aborda el autobús y selecciona un asiento desde el cual puede ver la factibilidad, cuántos pasajeros suben y bajan del vehículo y así poder realizar los aforos. Si el volumen de pasajeros que entran y salen es mayor de lo que un observador puede anotar, se debe asignar otro observador.
Ya, bien, entonces lo que vamos a ir revisando es ya ciertas directrices, indicaciones para el levantamiento de información. Entonces, dentro de esta parte inicial, primero, obviamente, se debe tener ya el formato preestablecido. Es decir, cuando ustedes ya van al trabajo de campo, obviamente ya van incluso con las hojas impresas, los formatos preestablecidos de la información que ustedes van a recabar. ¿Cuáles son varias de estas recomendaciones como tal? ¿No es cierto? Identificar primero el tipo de ruta, ¿ya? Es decir, obviamente la ubicación, dónde es que va a iniciar su recorrido, incluso tal vez la hora en la que inicia el recorrido, y fijar justamente ya o preverse en ese tema. Asimismo, ya como eh, personal justamente que va a cumplir esta función. Dentro de las varias recomendaciones, obviamente va a estar, ¿no es cierto?, fijarse un lugar dentro del autobús para poder contabilizar cuántos se suben o cuántos se bajan, obtener en sí la visibilidad o el campo visual de poder mantener el control. Entonces, obviamente aquí va a estar influenciado, ejemplo, sí, el vehículo tiene 2 o 3 puertas de tanto de acceso como de salida de pasajeros. Ejemplo, la puerta delantera puede ser utilizada para subirse pasajeros y la puerta trasera o las dos puertas traseras, trasera o intermedia, puede ser utilizada para la salida de pasajeros. Entonces, obviamente, hay rutas, ¿ya? Que tienen mayor cantidad de pasajeros u otras que tienen menor cantidad y que justamente tal vez en algunos tramos hay mayor demanda de pasajeros y que se puede imposibilitar de que una sola persona pueda mantener ese control total, es decir, irlo realizando los registros de quienes se suben, quienes se bajan, ¿ya? Porque bueno, tal vez los pasajeros a bordo puedo realizarlo en lo posterior, pero sí debo contabilizar, ¿no es cierto?, con exactitud cuánto se suben y cuánto se bajan. De manera que al final de realizar el aforo, cuando yo sume, ¿no es cierto?, cuántos se subieron, debería darme igual a cuántos se bajaron, porque no sería factible. Ejemplo, yo registré que se subieron 60 y tengo registrados que se bajaron 62. Entonces, por ahí dos pasajeros obviamente se me escaparon al subir, no les conté, o al bajar, conté, me equivoqué. Entonces, para evitar justamente estos errores, ya que pueden ser comunes, se pueden dar, es necesario tal vez el apoyo de otra persona más, ¿ya? Sobre todo cuando hay mayor cantidad de pasajeros y cuando, como les digo, las características de ejemplo del vehículo son de 2 o de 3 puertas. Entonces, es a veces difícil poder mantener ese control, sobre todo en las paradas donde hay mayor cantidad de pasajeros. Asimismo, la ubicación es un factor determinante. Debe estar ubicado en un espacio, generalmente tal vez cercano a la puerta, puede ser de salida o de ingreso, donde yo pueda tener el campo visual, pueda identificarlos. ¿Ok? Ya, entonces, a ver, bueno, no les indiqué el formato. Ya el formato como tal, entonces, generalmente ya tenemos en la parte superior, ¿no es cierto? Aquí dice estudio de transporte público. Como este caso, ya, tal vez no es de una institución educativa como tal. En el caso de ustedes siempre va a ser recomendable hacer uso como tal de un identificativo como institución y como carrera, es decir, Instituto Superior Juan Bautista Aguirre o el sello de la institución y también de la carrera. Esto facilita bastante de que, ejemplo, la percepción del transportista o de la ciudadanía haga ver que ustedes están cumpliendo con una actividad académica, más que de pronto, eh, tal vez siempre el transportista tiene esa resistencia, de cierta manera, esa forma de ver que tal vez se le puede perjudicar con ese estudio, que tal vez algo negativo, ¿ya? No siempre es bien visto por el transportista, ¿ya?
A ver, William tenía su mano levantada. Sí, ingeniero, en cuanto a lo que usted dijo la otra vez de que tenemos que ir en el bus, hacer todo el levantamiento de información, ¿qué nos dijo? Yo le dije a un señor y el señor me dijo que él no podía ayudarme en eso porque después esa información pasaba al municipio y que no era recomendable para él, que de pronto iba a ser usado mal en contra de la cooperativa. Eso, sí. Más o menos por ahí va lo que les estaba explicando. Hay de cierta manera esa, como que resistencia, un poco de temor, o no sé si llamarlo miedo por parte de ellos. No siempre es bien visto esa parte. Entonces, pero si vamos, o sea, sobre todo como la parte académica, y decimos que el trabajo es para una parte académica, tal vez por ahí un poco pueden ceder, ¿ya? Pero generalmente por eso les digo, ¿no? O sea, no es que el transportista le recibe con los brazos abiertos, le dice, no, tranquilo, suba, hasta le brinda un sándwich. No, o sea, no, eso sí, no esperen mucho de eso, menos de que sea ya un requerimiento de las cooperativas, tal vez, pero de ahí es difícil, ahí siempre hay resistencia en el transporte. Hubo temor a que esa información tal vez pueda ser utilizada, no se piensan ellos en otras cosas que no les convengan. Pero bueno, ya, eso básicamente ahí en la parte como recomendación, ¿no? Siempre utilizar distintivo de la institución para que obviamente cumpla con esa parte académica. Aquí va a ir información, en este caso si es un observador o si son dos, ¿no es cierto? Ejemplo, Ulises Huacón, ¿ya? El número de línea. Entonces, esto siempre va a estar, ¿ya? Denme un ratito. Perdón, mil disculpas. A ver, estábamos en el observador, ¿ya? Entonces, básicamente puede ser cualquiera de ustedes quien está realizando. El número de línea. Este número de línea siempre va a estar, ¿ya? Siempre va a estar, o sea, todas las rutas van a tener esa denominación o ese número como tal. ¿Sí? Si ustedes se fijan en las unidades de transporte público, siempre generalmente está en la parte superior derecha, está línea 1, 2, 3, 4, independientemente, o sea, ahí sí cuántas líneas de transporte público tengan dentro de una ciudad. Como yo les ponía el caso acá en Riobamba, me parece que son 18 líneas. Entonces, ejemplo, es más fácil ubicar el número de línea que ubicar, ejemplo, el nombre de línea, porque de esa manera, para una persona obviamente que ya conoce, se le es más familiar el recorrido y todo de las líneas de transporte público, con identificar el número de línea, ya saben qué bus coger. Ya incluso ustedes, de ejemplo, cuando van a otra ciudad, preguntan a una persona, les dicen, coja la línea 5, coja la 8, la 19, porque esa les lleva. Entonces es una forma de identificar más rápido, ¿ya? El sentido, obviamente, si es norte-sur, sur-norte, este-oeste, oeste-este, dependiendo básicamente el sentido que sea, ¿no? La hora inicial, es decir, qué hora se inició, la fecha, eso es importante, ¿no es cierto? Incluso, no sé si está, ya les mencioné la hora, y el nombre de la línea. Entonces, esos son un complemento, ¿no? Tanto el número como el nombre de la línea. Entonces, generalmente, si podemos hablar tal vez que no existe un nombre de la línea como tal, podemos tomar como referencia el punto de origen y el punto de destino, ¿ya? Como en el caso que decía aquí, Sauces, la Argelia, a ver, Sauces Norte, la Argelia Sur, ¿ya? Si en el caso no hay un nombre de la línea. Este formato ya lo vamos a ir revisando. Aquí básicamente se registra la hora, es decir, la hora que llega a una parada y la hora que sale de una parada.
Generalmente esto está expresado más en segundos, ¿ya? Es decir, llegó 8:15 con 30 segundos y salió 8:16 con 20 segundos. Ahí sí está expresado en segundos. Entonces, aquí es necesario en muchos de los casos tener un cronómetro, ¿ya? Para ser sobre todo más exactos, porque hablemos que en las paradas a veces, en algunas, los tiempos son inferiores o no pasan de 1 o 2 minutos. Entonces, a veces sería difícil identificar si yo digo llega a 8:15 y sale 8:15. Entonces, por ello es necesario ubicar en segundos, ¿ya? El sitio de ocurrencia, básicamente, este es la parada donde realizó. Es decir, ejemplo, el estadio, por allá más la Plaza de Toros, básicamente la parada o un sitio de referencia como tal en el caso de que no exista, ¿ya? A ver, Roseli, una pregunta, tenía su mano levantada. ¿Tiene apagado su micrófono? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Ya, decía eso de la hora de llegada y salida, Ujú. que son las paradas de cada línea de bus. Sí, es la hora en la que llega a cada parada. Ejemplo, llega a 8:15, por eso me decía 8:15, y generalmente esto también se expresa en segundos, ¿ya? Es decir, llegó 8:15 minutos con 30 segundos, ¿ya? Y la de salida va a ser 8:16 con 20 segundos, ¿ya? Entonces, obviamente, ahí luego, o sea, esto es para una referencia sobre todo qué tiempo permaneció en esa parada. Y hay ejemplos, vamos a darnos cuenta en qué paradas incluso pasa mayor cantidad de tiempo, ¿ya? Y eso Ya, obviamente, claro, dígame. esto es más o menos referente al deber que usted envió, ¿verdad? Ujú. Ya, la línea que yo voy a hacer hace parada como quien dice en cada esquina. ¿Cómo haría ahí? En cada esquina. A ver, ahí hay Ajá, en cada esquina dos, recoge pasajeros. habrán dos tipos de situaciones. Por Obviamente, lo general, aquí los buses paran donde les da la gana aquí en Guayaquil. ya eso justamente me iba, ¿ya? Afirmativo, ingeniero, es lo mismo. La línea que yo voy a hacer, que es la línea 10, también para de la base que ellos tienen, Ujú. salen y avanzan hasta la esquina, que son 2 cuadras, y paran. Y luego avanzan 2 cuadras más y paran así mismo en el red. Y de ahí avanzan Un rango razonable. 8 cuadras y ya paran en el cementerio. Y de ahí avanzan y de vuelta vuelven a parar. Pero no hay así específicamente un punto que diga parada. Cuando ya llegamos a la vía, aquí en Guayaquil, por ejemplo, ya llego a la Avenida Las Aguas, allí sí hay letreros que dice parada de bus, pero Ya, al principio no hay. Y en el centro, como la compañera dice, ellos paran a donde sea, lanza la mano, trépate, bájate. No hay un orden que se respete en ese sentido. ya, a ver, sí, verán, o sea, hay que ser prácticos, hay que ser realistas, ¿no? En ese sentido, pues, hay que ir identificando. Entonces, una forma de identificar justamente estas situaciones que ustedes me indican es poder aquí en el sitio de ocurrencia, o sea, por ejemplo, este formato, puede ser que este formato, como les decía, es una base, ¿ya? Pero asimismo puede sufrir alguna modificación. Entonces, en ese caso, nosotros, ¿qué podríamos agregar acá? Una columna que diga de pronto parada autorizada o paradas, ¿ya? Entonces, podemos poner la A de autorizada o la N de no autorizada. Entonces, marcamos, no sé si me están entendiendo, básicamente, a ver, digamos que acá yo agrego otra columna, ¿no? Por ejemplo, aquí, digamos que esto, a ver, esta, ¿ya? Y que aquí yo voy a poner parada. Entonces, en este caso, lo que yo quiero explicarles es esto, ¿no? Aquí yo voy a ubicar, ejemplo, parada y divido esto para dos. O sea, divido aquí, déjenme ver, sí. Acá.
Ya. Entonces, aquí justamente lo que yo les digo, ¿no? Esto podríamos utilizar como parada autorizada y esta como no, pero agregando otra columna. Entonces, ejemplo, en esta parada, si es autorizada, marco un visto. Si acá no es autorizada, marco un visto o una X. Ya, de manera que nosotros podamos, vistos, me parece un visto. Eso así, más o menos, ¿ya? Entonces ustedes aquí me van a ir indicando si es autorizada, no es autorizada. Entonces, ¿qué es lo que va pasando? ¿Ok? Entonces esa podría ser una forma, ¿ya? Para nosotros fijar justamente esto. ¿Sí? ¿Sí me entendieron en este formato que les intenté mostrar? Ya sería Sí, una sí, forma ingeniero, yo lo de... entendí ahí. Ok, sería una forma de acoplarse, ejemplo, a la realidad que tenemos, ¿ya? Porque sí es verdad, ¿sí? No... claro que van a existir paradas autorizadas. ¿Y cómo obviamente fijamos que una parada es autorizada? Que al menos tenga la infraestructura mínima. Ingeniero, Sí, temblor sí. ahorita, 8:53. Temblor. Sí, fue un poquito duro, sí se sintió. Sí, Bueno, y en se la sintió aquí región. también, yo estoy en el carro y el carro me movió. Mi madre me avisó, pero yo estoy aquí sentado y la verdad que no sentí nada. Sí, se movió. Todavía sigue la réplica. A ver, tómense unos 5 o 10 minutitos, revisen que todo esté bien, que sus familiares No, también ya, estén todavía está bien. que se mueve, todavía está que se mueve, ahorita está que se me mueve el cuarto. A ver, revisen, no se preocupen de ahorita de las clases, vean, ustedes mismos analicen en sus lugares donde están, las partes que pueden ser seguras en todo caso. Ya les espero, nomás tranquilos, no se preocupen. No se confirmaba porque todos los niñitos los pusieron en la, como vio, cerca de la escuela, todos los niñitos los sacaron en el área libre, despejada, que es la cancha. Veamos, debe haber algún comunicado ahorita. Se ve fuerte. A ver, ¿en dónde se sintió más? ¿Quién está en Guayaquil o en Daule? Por acá por Santa Lucía, nada. Creo No. que viene pasada. Puede ser, no sé, no goles de suerte con eficiente. Bueno, en las redes sociales lo hice todo. A ver, verifiquen que todo esté bien. Ya no. A ver, igual yo no supo de nada. Ok, entonces continuamos. ¿Están todos bien? Sí, Sí, no me he podido parar de la mesa todavía. qué susto. Ya acá se normalizó, creo. Sí. Una vez, una anécdota, sí mismo me pasó a mí cuando estaba en clases en la universidad. Justo tenía clases con ingeniero civil. Bueno, ellos tienen todo un poco más de, por su perfil, tienen como que más claro el efecto que podría producir en este caso un terremoto, ¿no? Y justo teníamos clases en el segundo piso, y ahí empezó así a esto, ¿no? El terremoto. Y se empezó a mover. Me acuerdo que él se paró en la puerta y nos dijo, todos tranquilos, tranquilos, sentados, que no pasa nada, tranquilos. Y nosotros nos quedamos ahí, pero apenas él dijo tranquilos, al segundo salió disparado. Así, uff, Te está contando sobre el terremoto. y nos dejó ahí sentados y nosotros y ahora corremos, nos quedamos sentados, ¿qué hacemos? Lo que le pasó a usted me pasó a mí también. Yo estaba en una hamaca con mi hermano, que estábamos conversando, y fue el temblor, primero suave, y nos quedamos viendo los dos. ¿Nos paramos o no nos paramos? No le prestamos atención. Y al Sí, eso es. ratito se oyó el sonido, el zumbido de la tierra que hacía como así un zumbido. Y Claro. esto no es temblor, mi hermano también, primera vez en la vida que oímos así el sonido de la tierra, ¿no? Así que vibra. Nos asustamos y salimos, y cuando toda la gente ya estaba corriendo
Por el cerro, para el campo, poner los arroces, como por allá no hay cable, no hay casa. Bueno, por ahí, en cierta manera, tal Y vez, como hay casas viejitas por gente, ¿no? aquí, casas viejitas, se veían esas casas clarito cómo se movían, yo no quiero sacar. Sí nos ha pasado en clase, también nos pasó una vez, hace unos años, bueno, cuando estábamos de forma presencial. Bueno, en el instituto esa es tal vez la parte favorable, ¿no? De que no, o sea, hay espacio para salir, hay espacio para ubicarse en una zona segura. Bueno, esperemos en todo caso si hay alguna réplica, me comunican, porque bueno, acá no, como yo estoy acá en Riobamba, no, acá no se sintió o no debió no llegar. Entonces, siempre hay que estar pendiente de ello, ¿no? Para precaución, seguridad de ustedes, de todos. Cualquier cosa igual me comunica. ¿Ya? Ok, entonces, a ver, continuemos. Asimismo, bueno, ya vamos a revisar ya una de estas completados los datos. Ya, pero aquí también es importante destacar, esto es lo que nos interesa llenar sobre todo, los pasajeros. ¿Cuántos se suben, cuántos se bajan, cuántos van a bordo y las observaciones que se podrían dar, que hay casos y casos en ese sentido. Entonces, miren, aquí ya está ejemplo completado ya la ficha esta de información básica, ejemplo dice Wilson Jaramillo, número de línea 100, el sentido, la hora, fecha, el nombre de la línea y personas paradas, obviamente personas que estén de pie. Generalmente, o sea, eso depende, ¿no? De la ruta, entonces puede ser cero, puede ser a veces que se encuentren personas de pie, pero como es la ruta inicial, tal vez no muchas veces se van a presentar pasajeros de pie. Entonces, después de completar la información de identificación de la hoja que se muestra en la figura, el observador procede a contar y anotar el número de personas que suben al autobús al inicio del recorrido, la hora de salida y la ubicación de la parada inicial. ¿Ya? Esto ya sobre todo completando la información de la ruta del encabezado. Ahora, entonces, como ya básicamente, ¿no es cierto? Dije, disculpe, Claro, dígame. retroceda un ratito la diapositiva para... Ahí. No se preocupe, me avisan nomás. Aquí básicamente está completada la información del encabezado, ¿no? En este caso el nombre del observador, como les dije. ¿Ya? Nombre del observador, el número de línea, sentido, la hora en cual inicia, la fecha, el nombre de la línea. El nombre de la línea, como les indiqué, en algunos casos donde no exista como tal el nombre de la línea, pues hacemos referencia el punto de origen con el punto de destino. ¿Ya? Entonces, obviamente esto depende, ¿no? Si es sentido sur-norte, será Argelia-Sauces. Si es sentido norte-sur, será Sauces-Argelia. Entonces, eso también estar pendientes, ¿no? Esto va a depender del sentido, ¿ok? Si es norte-sur, sur-norte, va a depender acá el nombre de la línea en caso de que no exista. ¿Ya? Vamos a la siguiente. Entonces, esta parte, ya hasta que el recorrido del autobús termine o se complete el tiempo establecido para el estudio de varios recorridos sobre la misma ruta, en cada parada el investigador registra la información siguiente. Entonces, esto es importante irlo destacando ya. En cada parada, el investigador va a registrar una información, que básicamente, ¿qué es? Hora de llegada de la parada del autobús, básicamente la hora que llega, medido también en segundos, la hora de salida, es decir, como yo les decía, ¿no? Llegó a las 8:15 con 30 segundos, si salió a las 8, es decir, ¿a qué hora salió? Puede ser 8:16 con 20 segundos, ¿ya? La localización de la parada del autobús. Entonces, esta localización justamente es ubicar un lugar referencial, ¿ya? Es decir, ejemplo, alguna institución, si no hay ninguna institución como tal, porque recuerden que las paradas vienen dadas sobre todo por una referencia tal vez de alguna institución, ejemplo, parada el TIA, parada el estadio, parada el registro civil, parada el hospital, ¿ya? Generalmente por lugares referenciales cercanos a esa parada.
¿Ok? Entonces, en el caso tal vez de que no exista como tal estos lugares o no sean paradas autorizadas, deberíamos ubicar el nombre de las calles, ¿ya? Es decir, avenida o calle tal o intersección en calle tal, ¿sí? Es decir, una ubicación como tal, ¿ok? El número de pasajeros que se suben. Entonces, obviamente, ¿no? Aquí registramos la hora de llegada, registramos el número de pasajeros que se suben, ¿ya? Registramos el número de pasajeros que se bajan. Obviamente esto va a depender. Generalmente en la parada inicial no se va a bajar nadie, solamente se van a subir. Asimismo, en la parada final no se va a subir nadie, solamente se van a bajar. Pero en las paradas durante el trayecto, el recorrido, vamos a tener pasajeros que se suben y que se bajan, ¿ya? Entonces no es complicado, ¿no es cierto? Nada más contabilizar cuántos se suben, cuántos se bajan y cuántos van quedando a bordo. Observaciones adicionales. Y dentro de estas observaciones adicionales, siempre podemos encontrar, por ejemplo, casos y casos que a veces suceden, ¿no? Aquí, ejemplo, puede encontrarse que una persona tal vez se estuvo subiendo, luego se arrepintió. Pueden ser tal vez personas dedicadas al comercio, ¿ya? Casos que más pueden haber, bueno, ya cuando de pronto vayan a la práctica y van a encontrarse casos mucho más que les pueden suceder o pueden evidenciar, ¿ya? Entonces, eso justamente hay que tratar de evidenciar. ¿Ya? Ejemplo, en esas observaciones, qué sé yo, pueden estar que el vehículo no recorrió ni 5 metros y realizó otra parada. No recorrió tal vez ni dentro de la misma cuadra y realizó otra parada. Entonces, son casos que justamente dentro de esas observaciones pueden hacerlas mención, ¿ya? Déjenme borrar esto. Ok, entonces, a ver, acá está ya el formato ya un poco más completo, ya con información que se va requiriendo. Entonces, se debe utilizar un cronómetro justamente para los que les decía, ¿no? Para tomar las horas de llegada y salida. Un ejemplo donde se observa aquí en la siguiente figura. Entonces, a ver, hasta aquí. Esta información ya teníamos completada, ¿no? ¿Por qué aquí en la primera parada no ubico la hora de llegada o de salida? Porque básicamente es esta, ¿no? La hora en la que inicia, es decir, a las 8:15. Entonces, por eso no ubico aquí ni acá, ¿ok? En esta parada, justamente que es la Argelia, me dice que se suben 12 pasajeros. Ya se suben 12, obviamente como es la parada inicial, no se va a bajar nadie. Miren, tengo 0. Entonces, si yo ya quiero hacer este cálculo, que ya lo voy a mostrar en otra tabla, va a ser igual a 12. En la siguiente parada, por eso yo les decía, ¿no? Con cronómetro, 8:16 con 31 segundos, ¿ya? Y miren, salió 8:16 con 45 segundos. Entonces, si queremos tal vez ser más exactos, 14 segundos, ¿no? 14 segundos se habrá demorado ahí, ¿sí? En subirse 17 pasajeros y en bajarse 6 pasajeros. Entonces, obviamente, acá tenía 12, ¿no? Aquí tenía 12 más 17, 15, 15, 30, 29, ¿no? 29 menos 6, 23, ¿no es cierto? Es decir, aquí tendría 23 pasajeros a bordo. Luego se suben 3, en este caso se bajan 11. A ver, ¿cuántos tenía? ¿Cuántos les dije? 23, ¿no? 23 más 3, 26, menos 11, 15, ¿cierto? Entonces, así sucesivamente hasta llegar ya a la parada final, que en este caso tenemos que es Sauces Norte. Entonces, obviamente, lo que yo les indicaba aquí, ¿cierto? Estos sitios de ocurrencia van a ser el nombre de las paradas como tal, y en el caso de que no exista, pues ustedes deberán marcarlo como una
un lugar tal vez referencial, la ubicación de las calles, ¿ya? Esto para tener una referencia de el lugar donde se encuentra la parada. En este caso, para ustedes, ¿no es cierto? Este tiempo, si para de pronto a alguien se les complica sobre todo, pueden tomarlo sobre todo como una referencia, ¿ya? Más que todo como una referencia. No exactamente así en segundos y todo, pero sí como una referencia, ¿ya? De manera que ustedes sobre todo sepan qué hora inició y qué hora finalizó. Entonces miren acá, aparentemente, digo que inició a las 8:15 y finalizó a las 9:01, ¿ya? Entonces ahí yo ya tengo ya un tiempo como tal de recorrido, ¿ok? Vamos a ver entonces justamente esto de los pasajeros a bordo. Ya, esta es básicamente si queremos decirlo como tal, una fórmula, pues esta es, ¿no? Pasajeros a bordo me dice que es igual a los pasajeros a bordo del autobús de la parada anterior, más los pasajeros que se suben, menos los pasajeros que se bajan, ¿ya? Entonces, básicamente esta es la interpretación de esta fórmula. La columna de los pasajeros a bordo se llena al concluir el recorrido de la terminal 2, efectuando la siguiente operación. Es decir, que esta fórmula, o sea, va a ser tal vez compleja que ustedes vayan sacándolo así de manera inmediata en el trayecto. Básicamente, esto lo realizarían ya cuando finalizan la ruta, es decir, aquí lo único que van registrando es cuánto se suben, cuánto se bajan, y luego, ya cuando termina el recorrido, ahí van sumando esto, y dicen, aquí a ver se subieron 12, se bajaron 0, tengo 12, aquí 12 más, ¿cuánto era ahí? 17, se bajaron 6, ya, ¿cuánto? Y van registrando. O sea, esto a veces es difícil irlo registrando en cada parada para no distraernos y de pronto que no registrar a un usuario que se ha bajado o que se ha subido. ¿Ya? Y esta es básicamente la fórmula, ¿no? Pasajeros a bordo, PB, ¿ya? Es igual a pasajeros a bordo del autobús después de la parada anterior. Entonces, como en la parada inicial no hay una parada previa, siempre va a ser 0, ¿no? Ya para las siguientes paradas es donde se considera justamente esto, ¿ok? Más los que se suben y menos los que se bajan. O sea, muy sencillito, ¿ya? No es muy complicado. Entonces, aquí justamente está ya la aplicación de estos pasajeros a bordo, donde me dicen, no, se suben 12, se bajaron 0, voy a tener 12 a bordo. Se subieron 12 más 17, entonces aquí vamos, no sé si les voy marcando, de pronto para quienes de pronto tienen alguna duda, ¿no es cierto? 12, este le sumo más los 17, ¿no es cierto? Y a ese le resto acá los 6. Y el nuevo resultado de esto, entonces me dará igual a 23. Este 23 le sumo más este 3. ¿Ya? Ahora eso le resto, otro color, le resto los 11. Entonces me dice que es igual a 15. Este pongámosle otro color, verde. Entonces digo los 15 más los 13 igual a 28 menos del 1, 27. Y así sucesivamente. ¿Ya? Creo que en esta parte se hace complicado tal vez de entender. ¿Sí? Es decir, aquí cuántos pasajeros a bordo yo voy teniendo. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Creo que vamos a necesitar ayuda para poner una persona en la puerta de atrás para que nos cuente las personas que bajan y las personas que suben nosotros adelante. Tal vez, si es necesario, considérenlo esa alternativa. No, yo sí hice eso con mis primos. ¿Sí? Una vuelta nada más. ¿No? Yo hice eso con mis primos y pensaba la gente como que íbamos a robar porque estábamos mirando a toda la gente. Vayan, entonces, no, pero ustedes no tienen algún distintivo. Por eso también, yo, bueno, ya les voy a topar el tema este de las camisetas para que sobre todo eso les sirva como un distintivo, ¿no? Pero hasta ahí, ¿alguna pregunta? Yo tomé cálculo bueno, de la matriz mismo, o sea, de Puente Lucía. En Puente Lucía comienza el carro, viene vacío, me subí de ahí. En Puente Lucía se subieron como unas
5 o 6 personas, hicieron una parada bueno, de ahí después de Lucía, la parada, la primera parada sería en Ciudad Santiago, más adelante, Ciudad Santiago, más adelante, Ciudad Santiago, más Ya. adelante, Conti Club, la primera parada. La segunda parada oficial sería en Pascual, frente al terminal, ¿Qué línea vas a hacer tú, Ulises? la 54, la 120. La tercera parada, así más adelante, ahí en Mode Fortín, de ahí en la entrada a la 8. Son paradas ya establecidas prácticamente casi, porque ahí se sube más gente. Y las paradas secundarias son a veces por los sectores entre, como el Estadio de Barcelona, con unas paradas secundarias, solo al menos cuando hay partido se llena, o a veces se queda. Ya entrando ahí ya va la... Son paradas secundarias. Yo vi las paradas donde más paran y donde más suben gente. Ya está Pascual y ya el carro está un 80% lleno. Ya, ok. Eh, Está muy bien. Muy bien, Ulises, muy bien. Eh, También calculé el tiempo, tomé tiempo, y lo chistoso es que con el mismo pasaje no me bajé del carro, regresé. mm, no le dijeron nada. Es el que el auto, ¿cómo se llama? El transporte urbano, después de Lucía, llega hasta la bahía. De la bahía ya deja a toda la gente y automáticamente se sube gente de nuevo ya para el regreso, retorno de uno. ¿Qué día lo hizo Ulises? Yo lo hice el día pico, que es domingo. Ya, ok. Domingo o sábado, son días pico. Ya, en esa ruta, pero no, de ahí en las demás tal vez es diferente. Ya, pero está bien. Bueno, en la 54, en la línea 54, cuando, bueno, ahorita porque están virtuales, entonces porque la 54 va directo a la Universidad Estatal. Ahí, la 54 en Pascual ya está lleno, de puros estudiantes, Pero todos los entre días está semana, lleno. ¿no? De lunes a viernes, De entonces. lunes a viernes, sábado y domingo es menos concurrido. Ya, ok. Me alegra mucho de que estén realizándolo de esa manera el trabajo. Sí, tengo anotado eso en papel, lo voy a pasar en computadora, todos los datos, pero basándome en la imagen que le envié ayer. Así, digamos, Sí, ahí lo que estaban pide. en la presentación, sobre todo en la imagen y en la presentación, todo lo que hemos ido desarrollando. Y busqué en internet la ruta de las 120 que apareció ahí, toda la ruta que hace, desde el Puente Lucía, obviamente salió. Ya, ok, perfecto, muy bien. Cualquier duda igual me la van haciéndola aquí en el desarrollo de Eh, las lo clases. que, lo que le quería decir, digamos, también tengo que ir anotando eh, con cuánta gente llegó al punto que tenía que llegar. O sea, digamos, con cuánta gente llegó a la bahía, entonces, o cuánta gente se baja, como un Claro, rating. cada Va subiendo y parada, bajando, va subiendo y bajando. O sea, en esta parada, en vez de disminuir la gente que estaba en el carro, subió más, y así en cada parada. claro, en cada parada deben realizar ese Por eso, registro en la parada no se bajó gente, se subieron unos 5. Y en la siguiente parada no se subieron, sino se bajaron unos 8. Así hasta que llega al punto final ya, con cuánta gente quedó en total. claro, o sea, en Y la cada avenida así parada, mismo. Y la en avenida, cada y la parada. avenida así mismo. Sí, en de la ida y de retorno. Recuerden que en algunas paradas solamente se van a subir, solamente se van a bajar. Ya, Y a pero veces se igual suben y se bajan. deben registrarlo. Obviamente, hay esos tres escenarios. Una parada solamente se suben, o en otra parada solamente se bajan, o en otra parada se suben y se bajan. O sea, los tres escenarios deben tener. Y cada uno de Sí, ellos una parada. sí, yo hice esa anotación, eso es lo que lo quiero hacer como un cuadro. Así, prácticamente tenía una idea como el cuadro que tiene aquí. Sí, Así de subida, bajada, ya como, lo tenía imaginado, pero no sabía cómo hacerlo y me ayudó bastante con ese cuadro. ya perfecto, mejor ahí. Para que sobre todo ustedes vayan teniendo, ¿no? O sea, referencia y vayan desarrollando. Sí, lo que como les comenté, tienen que ir desarrollando para que luego al final no se les acumule, ¿ya? Bueno, listo. Algo que me estaba olvidando. En la parte inferior, si ustedes observan, está causa de demoras, ¿ya? Y están solamente por siglas de P, PA, C, TP y S. Entonces, esto generalmente para ubicarlos en las observaciones también, ¿ya?
ejemplo, no, como son rápido, a veces el tiempo que ustedes tienen o es muy corto, entonces hasta estar ubicando, ejemplo, vehículos estacionados, solamente ubican BE. Entonces, NP no respeta las paradas, entonces ponen, para no estar ubicando todo eso, solamente ponen NP en la parada que corresponde. Ya acá en observaciones, ¿sí? En estos casilleros que tenemos aquí. ¿Sí? Ejemplo P, a presencia de peatones. Podemos agregar una más, ¿ya? Podemos agregar tal vez alguna otra que ustedes consideren o en el transcurso del recorrido sea tal vez necesario agregar, si se puede, ¿ya? Como les dije, esto solamente es una base, una referencia. Esto es totalmente moldeable, totalmente se puede acoplar al requerimiento o a la necesidad que de pronto ustedes puedan tener, ¿ya? Listo, entonces creo que hasta ahí para poder sacar los pasajeros de bordo estamos claros. Ya, algo que también recuerden y lo tengan presente. Estos pasajeros a bordo son los que justamente me permiten obtener el factor de ocupación. Con cada uno de estos yo voy a ir obteniendo el factor de ocupación y luego justamente tener un factor de ocupación ya total. Es decir, si yo tengo el factor de ocupación, ¿verdad? De la capacidad vehicular de 70 pasajeros, pongámoslo. Entonces, yo en cada una de estas paradas debo ir dividiendo, ejemplo, 12 dividido para 70, acá 23 dividido para 70, acá 15 dividido para 70 y así sucesivamente. Entonces, este resultado va a estar expresado, recuerden, en porcentaje. 12 dividido para 70, ¿cuánto me sale? ¿Me ayudan? Ingeniero, ¿cómo dijo? 12 dividido para 70, ¿cuánto sale? ¿Dividido cuánto? Para 70, 12 dividido para 70. 0.17. 0.17. 0.17, es decir, 17%. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes tengan que sacar el factor de ocupación, básicamente toman como referencia los pasajeros que ustedes tienen a bordo. Entonces, de 23 dividido para 70, ¿cuánto les sale? 32%. Ya, 32 de 15. De 15, unos 19%. 21. 21%. Ah, 21. 21%. 21%. Ya. 0.21. Así sucesivamente, también de 27, de 21, de 26, de 22, de 24, 23, de 22. En la última Profe, parada, no le presté atención. ¿Por qué el 70 dividido a 70? es, por ejemplo, solo una referencia, ¿no? Si la capacidad vehicular es de 70, puede ser que la capacidad Esa es vehicular la capacidad de la persona. del vehículo. Del vehículo. Ejemplo, si el vehículo tiene 60 pasajeros, dependiendo, ¿no? Recuerden cómo sacar la capacidad vehicular, el número de asientos disponibles, más la multiplicación entre el área disponible por 6. Entonces, por Era de eso, 45. o sea, dependiendo, ¿no? Aquí puede ser La 70, línea de 40. 45. El 120 es como 45. Entonces, de ejemplo, ahí si usted, de Pero ejemplo, entran tiene como unas 60 personas. No sé cómo meten como 8. 12 dividido por 45. Ya 23 de ejemplo para 45. Ya así cada uno para obtener el factor de ocupación. Recuerden que esto se expresa en porcentaje. ¿Ya? ¿Qué más? A este dato acá. Esto ojo con esto. El último valor ya siempre les va a salir 0. Ya de la última parada. Por obvias razones, porque obviamente aquí ya nadie va a estar dentro del vehículo. Entonces, cuando ustedes sacan ya el factor de ocupación de cada una de estas paradas, ya ustedes luego pueden sacar el factor de ocupación ya promedio. Es decir, el promedio entre 17, 32, 21 y los demás factores de ocupación que tengan.
Pero por favor, aquí ojo con un dato, no lo consideren a la última parada, ¿sí? Bórrenlo, no la consideren, porque ese valor siempre va a ser de 0. Entonces, como es de 0 este valor, ya hace que baje mi porcentaje, ya hace que pierda de vista el porcentaje real, porque yo, cualquier número, ¿no es cierto?, que promedie con 0, ejemplo, si yo promedio el 20% con 20 y 0, me va a salir 10%, es decir, me va a hacer bajar notablemente incluso la mitad. Entonces, por ello, no consideren, por favor, la última parada para obtener el promedio de factor de ocupación. ¿Sí? ¿Entendieron? ¿Estamos? Sí, profe. Ok, listo. Espero me hayan comprendido. Ya. Y después estamos preguntando. Pregunten nomás si tienen alguna pregunta, sin la duda. No, ingeniero, creo por molestar a los muchachos. Después estamos preguntando, ¿cómo se sacaba eso? Bueno, no hay problema. Con todo gusto yo les ayudo. Ya. El procedimiento justamente de esta información de campo, entonces esto ya para ejemplo una representación gráfica, ¿sí? Esto ustedes igual lo van a poder representar, ¿sí? En una gráfica donde ejemplo ustedes aquí van a poder fijar tal vez, no poder tal vez, sino van a fijar ya en una gráfica de Excel, y ahí justamente ejemplo van a aplicar parte de estadística o los gráficos que ustedes están aprendiendo en estadística, donde ustedes van a tener sitios de ocurrencia, es decir, las paradas en el eje de las X y en el eje de las Y el volumen de pasajeros, que tranquilamente ustedes pueden tomar como referencia estos pasajeros a bordo o a su vez el factor de ocupación, pero la recomendación tal vez será los pasajeros a bordo o también el factor de ocupación, ¿ya? Porque incluso ahí me va a dar exactamente cuál es el factor de ocupación más alto, ¿ya? Entonces, la gráfica ustedes van a poder representarla de esta manera, ¿ya? Esto ya en gráficas es un tipo histograma, para que les salga así básicamente. Si no, de pronto les va a salir solamente, más o menos para que tengan la idea, les va a salir tal vez de esta manera, ¿ya? Si se fijan como columnas. Entonces, para que les salga, como les muestro aquí, donde no hay este espacio entre estas columnas, deben ubicarlo como histograma, ¿sí? Es decir, el espacio básicamente lo reducen a 0. No sé si han realizado esta gráfica ya en Excel. Estamos todavía recién aprendiendo eso, ingeniero. A ver, déjenme ver si les muestro aquí. Sí, estábamos recién aprendiendo eso. Justamente ayer. En todo caso, a ver, déjenme ver si aquí en un Excel. Yo tenía eso. A ver, déjenme ver si les muestro rápidamente, ¿ya? Un documento de este. A ver, abran un Excel, ustedes así rápidamente. A ver, déjenme compartirles, ¿ya? Aquí sí tener un formato de esos abiertos. Entonces, miren. Déjenme borrar esto.
Entonces, primero lo que yo les decía, ¿no? El factor de ocupación, bien, para sacar ya un promedio del factor de ocupación, no lo consideran aquí en este último. Y aquí en Excel, sobre todo ustedes los llevan ya este formato en Excel, es mucho más sencillo, ¿no? Ejemplo, ustedes registran cuántos se suben, cuántos se bajan, y aquí pueden ya formular o agregar una fórmula de manera automática. Es decir, ustedes aquí van a agregar, ¿no es cierto? Esto, van a decir que sume, en este caso, quienes se suben menos quienes se bajan, y lo van a dar enter. Para la siguiente, van a ubicar que considere este, más los pasajeros que se suben y menos los pasajeros que... Vamos a ver en qué parte estoy ingresando mal. Ahí, no sé por qué me salía como error. Entonces, básicamente lo que digo es sumar los anteriores más los que se suben y menos los que se bajan, igual a 23. Entonces, igual aquí en Excel, ¿no? Hay dos opciones, solamente ingresan hasta ahí. Pueden esto arrastrarle hasta la última o pueden darle doble clic aquí. Entonces, miren, ya automáticamente y solo vamos verificando, ¿no? Donde está marcado me dice sumo esta más esta y menos esta, ¿ya? Pues, incluso lo podemos acercar, miren, si se fijan cómo está automáticamente para no ir de manera manual o ir uno por uno. Entonces facilita mucho. Desde aquí yo he puesto que, ejemplo, la capacidad vehicular es 75. Entonces aquí, ¿no es cierto? Para el factor de ocupación, lo único que ustedes hacen es pasajeros a bordo dividido para, en este caso, la capacidad vehicular, digamos los 70. ¿Ya? Ok. Entonces, igual aquí, lo único que hacen es arrastrarlo, ya o doble clic o arrastrarlo. Arrastrarlo, ya, o a su vez, control Z, doble clic. ¿Sí? Cualquiera de las opciones es válido. ¿Sí? Obviamente esto, tal vez para ustedes les iba a salir en esta manera, ya sea en número. Entonces, únicamente lo que hacemos es marcarlo y ubicar en porcentaje. Ya, aquí vemos si queremos trabajar con dos decimales o queremos trabajar ya directamente sin decimales. ¿Sí? ¿Qué más? Para sacar el factor este de ocupación que les digo, el promedio. Entonces, para sacar ese factor de ocupación, igual aquí en Excel. Igual, una opción, suma, abren paréntesis, marcan todos estos valores, ¿ya? Si se fijan, ya, a ver, suma, y esto debería ser, a ver, igual. Vamos a marcar cuántas paradas tengo, ¿ya? A ver, aquí me dice el recuento, me dicen 10, entonces sumo y divido para 10, entonces ya está la suma, puedo decir que este valor dividido para 10, ¿ya? Me da 0.3071. Entonces obviamente esto mejor es representarlo en porcentaje, ¿ya? O la otra opción, que ustedes pongan igual, promedio, la fórmula de promedio, marcamos sin en la última parada, cerramos paréntesis y enter. Miren, me salió lo mismo, ¿sí? 31%. Entonces eso tenerlo en cuenta aquí en Excel, mucho más rápido, mucho más fácil y mucho más exacto, ¿sí? Si de pronto ustedes deciden. Ahora, por ejemplo, para la gráfica, ¿ya? Para la gráfica, ejemplo, podemos tomar el factor de ocupación y el número de paradas, ¿ok? Entonces ustedes van justamente acá a insertar. Vamos a ver los gráficos que tenemos. Aquí tenemos en columnas, estas en rectángulos. Estas no les va a ser de utilidad. Entonces en nuestro caso, sobre todo, vamos a utilizar estas columnas.
Ya, trabajemos por ejemplo con este tipo de gráfica. Y aquí clic derecho, seleccionar datos acá, ya, y les sale esta nueva ventana. Siempre lo que van a tener ustedes aquí a la izquierda van a ser, deben seleccionar los datos que requieren representarlo en la columna, es decir, los datos que básicamente van a estar representados así en las columnas, lo que van a tener aquí en la izquierda. Lo que van a tener aquí en la derecha van a ser, ejemplo, el nombre de las paradas o el número de paradas que ustedes tienen aquí en la parte inferior. Que siempre tenganlo presente eso, ¿ya? Porque a veces se suelen confundir en eso. Ubican acá, ejemplo, acá en el lado izquierdo ubican las paradas y en el lado derecho ubican los porcentajes. Entonces ya en la gráfica, obviamente, como no están bien ingresados los datos, la gráfica sale totalmente otra que no corresponde. Ya, aquí bueno el nombre de la serie, vamos a ubicarlo sección de máxima demanda. Y acá justamente seleccionamos entonces los valores. Y aquí sí seleccionamos todos los valores, ¿no? Aceptar, miren. ¿Ya? Aceptar. Y acá, si se fijan, me sale 1, 2, 3, 4, 5, es decir, de las paradas. En todo caso, yo quiero que me salgan el nombre de las paradas. Entonces selecciono Argelia, todas estas paradas. Y aceptar. Miren, entonces ya me habrá salido aquí el nombre justamente de las paradas. ¿Sí? Ahora, con lo que yo les decía, ¿no es cierto? De poder fijar como un histograma, van a darlo doble clic aquí hasta que les salga esta parte de acá. Si se fijan, salió formato de serie. Y este ancho de rango, vamos a irlo disminuyendo. Bajémoslo a 100, menos a unos 50 para que se den cuenta. Si se fijan, como se amplía más, es decir, se hace más ancho. Ya, verán, bajemos de a 20, ya, y si le bajamos a 0, miren lo que pasa, ya. Entonces, aquí justamente, ya miren, está separado así. Entonces, una recomendación puede ser cambiar el color, ¿no es cierto? Aquí justamente en relleno, o puedo invertir los colores, variar colores entre puntos, variar esos colores, o sin relleno, relleno sólido, relleno un poco degradado. Tal vez podemos dejarlo ahí con varios tipos de colores. Ya, a ver qué más podemos agregarlo ahí. Entonces, miren, está ahí. Y básicamente aquí sí ya viene, en este caso que quiero que se muestren, ¿no? Títulos de gráfico, en este caso las etiquetas, miren, de los datos, es decir, en porcentajes, si quieren en el centro, en la parte superior, en la parte inferior, como tipo mensajes, o a su vez quiero en la parte superior, miren. Tablas de datos, aquí está la barra de ROT, la línea de cuadrícula, es de esta línea de fondo, ¿no? Eso no lo pongamos, horizontal sublimado, es de esto de acá básicamente, vertical sublimado, eso no. Acá en los ejes, no, eso sí quiero que aparezca, títulos, en el título en el eje, no, mejor no. Mejor no. A ver, alguien tenía levantada su mano. Yo, ingeniero, el deber que mandó para cuándo hay que presentárselo ya del todo. ¿Para cuándo? Ya les voy a indicar, posiblemente ya para las siguientes semanas. Ya, gracias. A ver, preguntas. Mira, Te quiero que les mostré hace un momentito. para serle sincero, profe, este cuadro se lo entendí bien. Bien, Sí, bien. Estábamos intentando hacer esos cuadros casi parecidos ayer, así que no podía hacerlo. sí me entendió, pero. Sí lo entendí, la cosa ya me iba a hacerlo en práctica. Ah, no se preocupen. Sube el video de la clase. Esto
De pronto aquí el error que sabe pasar, ¿no? A veces da un doble clic aquí, pero generalmente, a ver, ahí por ejemplo, solo se le marca una columna, si se fija, ¿ya? Entonces debe marcarse todas las columnas. Entonces en el caso dan clic por afuera y que se les marque todos, o sea, los puntitos que estén en todas las columnas. Ahí pueden ustedes modificar esto. Si Bueno, no es que solamente... la falla de nosotros es que pusimos a Claro, veces ese es el lo problema porque contrario. nosotros no podíamos en la parte de abajo. Yo, por ejemplo, no La podía en parte de la abajo parte de la abajo poníamos poner arriba y la de datos. arriba la poníamos abajo, sino todo lo Sí, contrario. no, esto estaba No al revés. sabíamos cómo. Pero usted nos explicó que las barras, Izquierda. el, En la izquierda, los porcentajes. En la derecha, los nombres, por así decirlo. Ya, no se olviden eso. ¿Qué más? Ustedes este gráfico pueden combinarlo también con otro. Asimismo, seleccionar datos. Pueden y se puede agregarlo. agregar más de eso, profe. O sea, se puede agregar, ahí se puede agregarle las otras cosas también, o lo principal que son los nombres y el porcentaje. Sí, los nombres, sí. Por ejemplo, acá pueden agregarle otra, verán, como una línea de tiempo. Acá en agregar, acá en la derecha es difícil agregar. O sea, más que todo para que el gráfico no pierda la forma o la razón de ser. Acá en la derecha no. Acá en la izquierda sí. Pueden darle aquí en agregar, ¿ya? Y aquí pueden agregar ejemplo. Incluso pueden agregarle el mismo, pero van a ver para lo que justamente yo les quiero mostrar. Ya, a ver, ahí pongamos aceptar. Bueno, obviamente están los mismos datos, pero aquí en, déjame ver, disposición, en el tipo de gráfico que ahora yo requería, miren, ya, es decir, para que se les marque una línea de tiempo. En ese caso no, esa no. Puede ser esa, puede ser la de acá, no, esta no. Puede ser esta, ¿ya? Y ahí sí, esta, retorno, abre el color. Bueno, si eso te explica la subida y va de bajada y no de subida. Ya no me dejó cambiar los colores. Sin relleno, bueno, no se nota tanto. Veas ahí, verán ahí, por ejemplo, el borde, pero me tocaría hacerlo un poco más denso. El ancho, más o menos por ahí. Y el porcentaje de la una me tocaría eliminar. Ahí. Miren, ahí está un gráfico mucho más ya terminado. ¿Sí? Con una línea de tiempo. Miren la sección de máxima demanda. Ya, entonces más o menos estaría aquí ubicada el 29%. Ahí estaría la sección de máxima demanda. Incluso tal vez ahí sí podría yo marcarle solamente esta. De otro color. Veamos. A ver, no, pero... este es el borde, claro. Relleno sólido. Bien. Ya. Y jalo ahí la sección de máxima demanda. ¿Ok? ¿Alguna pregunta aquí? No sé si me siguieron. En este de acá no. En todo caso yo les paso este documento, ¿ya? Sí, ingeniero. Si no mucho moleste ese documento al WhatsApp. Nos ayudaría mucho. Bueno, ese para explicar mi porcentaje de subida, lo puedo realizar así. Ya, porque es que este gráfico, por ejemplo, ustedes lo van a tener que realizar. Ustedes lo van a Sí, tenemos que realizar para hacerlo. representarlo justamente esa sección de máxima demanda. Ah, con todo, a ver, déjenme enviarles ahorita.
Primero Ahí, lo estoy haciendo teórico. Y ahí ya lo explico en números. ya, ok. Alguien, por favor, envíeme un mensaje al grupo. Este es el grupo. Es este. Ya. Entonces, un sticker envío. Ya, listo, ahí les envié. Aquí ya he mandado a alguien más. ¿Ya? Entonces retornemos acá, por favor, a la presentación. Listo, ahí con todo para que ustedes lo revisen. Ya, incluso también tal vez la grabación, para que tengan tal vez mayor entendimiento, vayan de pronto a su ritmo. ¿Cómo realizar el gráfico? Y cómo realizar el gráfico. ¿Ok? Listo, porque eso es básicamente lo que quería mostrarles, ¿no? Obviamente esta gráfica es un poco más detallada, pero la que ustedes pueden manejar tranquilamente es la que les mostré hace un momento. ¿Ya? Es para representar la sección de máxima Pero ya una demanda. vez aprendiendo a manejar el otro gráfico, ya podemos hacer este, ingeniero. Ya, o sea, la práctica es al maestro. Entonces ya Exacto. podemos presentar esto. Que pueden mejorar, miren, pueden tal vez ubicar a sí mismo paradas, pueden ubicar estas flechitas que indican sección de máxima demanda, es decir, un poco más detalladas. Pero todo eso es más como toda una referencia, un básico. Ustedes sí pueden mejorar muchísimo más. Eso sí estoy seguro. Ok, entonces vamos a avanzar, ¿ya? A ver, entonces, miren. Obviamente, como lo que hemos venido desarrollando, ya es justamente de un recorrido, básicamente, ya cuando se refiere a nivel un poco ya más macro, es decir, de todo ejemplo, un día de análisis, en este caso, miren, tenemos de 6 a 21 horas 55, donde dentro de estos periodos, o dentro de este periodo general de análisis, se ha dividido por varios periodos. Es decir, ejemplo, acá tenemos de 6 a más o menos a las 8, entiendo a las 8. Ya, luego, asimismo, ejemplo de un periodo de 8 a 10 y 5, y así por varios periodos. Obviamente, esto en función de ir en estos periodos teniendo intervalos de frecuencia diferentes, sobre todo por la cantidad de usuarios que se pueden presentar, y miren en función de esta línea de tiempo, ¿no? Ejemplo, miren como aquí el máximo posiblemente de pasajeros está entre unos 600, algo más. Miren, acá baja unos 400. A partir de esta hora sube, incluso llegando a un pico de unos 1000, casi 1200. Luego nuevamente desciende. Luego más o menos igual esa tendencia a mantenerse entre los 600, 500 pasajeros. Y luego nuevamente hay ese incremento, miren, llegando acá hasta unos 1400 pasajeros. Entonces, esto obviamente es una de las cosas que pasan ya en comportamiento de las diferentes rutas ya durante, ejemplo, periodos de análisis de manera diaria. Entonces, obviamente ahí se requieren ya los aforos, no solamente en un recorrido, sino en todos los recorridos durante la hora de prestación del servicio. Con los mismos datos obtenidos, se determina en la sección de máxima demanda la variación horaria de pasajeros durante el día o todo el horario de operación, lo cual se aprecia justamente aquí en esta figura representando en el color azul. Entonces esto, en el caso ya del periodo de análisis general, es decir, de todo el día, ¿ok? En el caso de esta ruta, inicia a las 6 y finaliza, bueno, la última ruta a las 8:55, pero finaliza a las 9:55. Es decir, durante todo ese periodo de análisis, ¿ok? Pues obviamente aquí está ejemplo, nos sale a las 6, posiblemente
termina, o sea, de 6 a 7, de 6 y 20 a 7 y 20, de 6 y 45 a 7 y 45, por periodos del día. Ya, para determinar los periodos en los cuales se definirá los intervalos de despacho, justamente las unidades, los autobuses, se divide a la gráfica como líneas entrecortadas, las mismas que definen el inicio y el fin de un periodo. Es decir, básicamente esto, ¿no? Las líneas entrecortadas, color rojo, donde indica el inicio o el fin de un periodo, que en este caso para todo el día. Es decir, básicamente dividen en 5 periodos del día. ¿Sí? Y dentro de ellos se definen básicamente ya cuáles son los periodos de máxima demanda de pasajeros o los periodos de máxima carga de pasajeros. ¿Ya? Esto se evidencia en esta tabla, donde me dice la variación horaria de la demanda de pasajeros, si la SMD, de la línea 100. Entonces, de ejemplo, mira, aquí tenemos de 6 a 9. Entonces, el periodo aquí me dice de 6 a 9 de la mañana, ¿ok? Pues dentro de esa hora me dice que la carga horaria mayor de pasajeros es de 854, ¿ya? Entonces, más o menos, aquí debería estar más arriba, entonces la línea me dice que es de 484 pasajeros, es decir, en la hora de 6 y 40 a 7 y 40, ¿ya? Ahora, de 9 a 10 y 30. Entonces, de 9 a 10 y 30 me dice 653. Entonces, de 9 a 10 y 30, más o menos me dice 653. Entonces, 653 me indica que es en la ruta de 7 y 55, o en el periodo, perdón, de 7 y 55, ¿ya? A 8 y 55. Entonces, debería estar más acá, ¿ya? Este horario, a ver, este horario debe estar mal. Este está mal, porque debería ser a partir de las 9. Posiblemente sea 9 y 55 a 10 y 55. Aquí hay un error, ¿ya? Porque no podría ser 7 y 55 porque ese horario no está, ¿no? Es 10 y Porque 50, sale prácticamente 9 y esa hora. 50, sí, 9 y 55. De 9 y 55 a 10 y 55 sería. ¿Sí? Porque 9, 8, 55 y 8:55, o sea, estuviera dentro del periodo de acá, ¿ya? Que no está dentro de esas horas, ¿no? Si me hago entender en este error que existe aquí. Aunque acá, a ver, no, acá sí está bien. De 10 y 30 a 15 horas 15. Entonces, obviamente, acá de 12 y 20 a 3 y 20 está dentro del periodo de análisis, cosa que está muy bien. Entonces, para este caso, este es el que está con error. Entonces, el tercer caso, de 10 y 30 a 15, 15, me dice que es igual a 1175. Es decir, de 12 y 20 a 1 y 20. Esa es la hora que hay mayor cantidad, ¿ya?, de usuarios. ¿Ya? Ese es el periodo de mayor carga de pasajeros como tal. Asimismo, de 15 y 15 a 19 y 40, 876, es decir, de 4 y 50 a 5 y 50. Y finalmente, de 7 y 40 a 21 y 55, de 1376, es decir, de 8 y 45 a 9 y 45, donde hay mayor cantidad o demanda de usuarios. Entonces, obviamente, ¿no es cierto? Para este caso de esta ruta, podemos decir o hacer referencia de que los periodos como tal, estas horas, son diferentes, así como pueden ser diferentes en otra ruta, en otras localidades, dependiendo justamente de la cantidad de usuarios. Entonces, eso va a estar directamente influenciado, ¿ya? Estos periodos de análisis, para este caso, miren, no son ni por así decirlo, no son homogéneos. Es decir, no es que yo esté dividiendo cada 3 horas. Ejemplo, de 6 a 9, 6, 7, 8, 9, digo aquí 3 horas, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero acá de 9 a 10 y 30, ya digo solamente 2.5 horas.
perdón, una hora y media. Acá de 10:30 a 15, 10:30, 11:30, 12:30, 1:30, 2:30, casi 5 horas. Entonces, no es, por así decirlo, homogéneo cada 3 horas o cada 2 horas. Acá tenemos 1.5, acá tenemos 3.75. Acá igual varía. Entonces, obviamente esto está en relación a la gráfica esta de la cantidad de pasajeros que nosotros tenemos, y por ello justamente es que se ha considerado para este caso, ¿no es cierto?, dividir de esa manera, más o menos para entender, ¿no es cierto?, inicia hasta donde, ejemplo, ya finaliza o acá inicia un periodo en que se mantiene. A partir de que ya inicia ese incremento o la hora de que inicia, consideramos otro periodo. Asimismo, finaliza, consideramos otro periodo, ¿ya? Y pero como llega un poco disminuye y otra vez inicia, se considera otro periodo. Entonces es una forma justamente de poder separarlo, ¿ya?, por periodos de análisis, y dentro de esos periodos de análisis fijar cuál es la hora justamente donde hay mayor cantidad de pasajeros y cuál es ese porcentaje. En este caso está aquí representado el valor y representado acá la hora. ¿Ya? Sí, creo que avanzamos. En cuestiones entonces de determinar los intervalos justamente de despacho, lo vamos a realizar en función de la información que para este caso lo estamos presentando. ¿Ya? Entonces el intervalo de despacho de los autobuses se denomina con la fórmula, obviamente que incluso ya es conocida por todos. Intervalo es igual a 60 por factor de ocupación y capacidad vehicular sobre el volumen de pasajeros. En este caso, la sección de máxima demanda, que está representado por la letra P, es decir, por la carga horaria de pasajeros o el volumen de pasajeros. ¿Ya? Entonces, para el caso, ¿no es cierto?, de este ejemplo, me dice lo siguiente. Se calcula el intervalo del periodo comprendido desde 9 hasta 10 horas 30. Ya recuerden, este sería el segundo periodo, cuya carga horaria de pasajeros es de 653, que corresponde a los 60 minutos entre 7:55 y 8:55. Se considera además que la capacidad de los vehículos es de 75 pasajeros, operando con un factor de ocupación del 0.85. Obviamente se entendería que es del 85%. Entonces, el resultado justamente está acá. Entonces, miren, ¿qué es lo que me está básicamente explicando acá? De que primero estoy analizando el segundo periodo, ¿no? De que era de 9 a 10 horas 30, ¿ok? Y aquí obviamente aquí estaba el error, ¿no? Aquí era 9, sería 9:55 a 10:55. ¿Ya? Entonces me dice que en ese periodo de análisis tengo esta cantidad de pasajeros, ya 653. La capacidad vehicular me dice que es de 75 pasajeros y el factor de ocupación 0.80. Entonces, bajo la consideración de la fórmula, 60 es una constante, el factor de ocupación me está diciendo 0.85, está aquí. La capacidad vehicular me dice que es igual a 75 pasajeros, me está dando igual acá, ¿no es cierto? Y el volumen de pasajeros OP me está dando acá que es igual a 653. ¿Ya? Entonces lo que me está pidiendo aquí es el intervalo. Entonces básicamente lo que hago es reemplazar 60 por 0.85 por 75 sobre 653. 60 por 0.85 por 75, exactamente cuánto me sale. 0.85. Sumado, restado y multiplicado sale 5.85 lo que tiene usted ahí. Ya, pero aquí cuánto me sale este resultado. A ver, permítame. Son 60 por 0.85 por 75. 5.85 me sale.
Pero Sale antes de eso, 3.825. mira, 3.825 sobre 653. Ya, entonces, ahora sí, dividido para... Me da 5.85. ¿Ya? 5.85. Entonces, miren. Este es el resultado, ¿no? 5.85. Ahora, como yo les he indicado, ¿no es cierto? Es complejo de que yo pueda decir de que cada 5.85 minutos va a salir una unidad. Entonces, esto es justamente ya queda a criterio del técnico de fijarlo, aproximarlo a 5 minutos, ¿ya? Dejarlo en 5 minutos o dejarlo en 6 minutos, ¿ya? Eso sí es importante que este valor del intervalo quede en un número entero, ¿ya? Que no quede básicamente en decimales. Justamente es lo que está en este cuadro de acá. Entonces, miren acá. El resultado genera un intervalo de 5.85 minutos, por lo que a criterio del programador se asume que el intervalo es de 5 minutos, favoreciendo la calidad del servicio. Obviamente, ese sería el criterio para ese caso. Entonces, lo que nosotros nos encontramos es en este caso, ¿no? En este periodo, ya, mire, entonces el intervalo para esa, en este caso, en este periodo de análisis de 9, 10 y 30 va a ser de cada 5 minutos, ¿ya? Los demás los vamos a hacer la siguiente clase, de 6 a 9, de 10 y 30 a 15, 15, ¿ya? Para ver justamente si coinciden con estos valores que nosotros tenemos, ¿sí? En todo caso, hasta ahí llegaríamos hasta el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta. Y bueno, como dice que en la próxima clase, pero los otros intervalos vienen vuelta de 4, de 3, de 3, de 4 y 3. Cambian los intervalos en esto. Claro, va a Más cambiar. seguido los usa. Va a cambiar porque, ejemplo, cambia. Aquí está esto, ¿no? La cantidad de pasajeros. Por eso es que va a cambiar. Mientras más pasajeros... A mayor demanda de pasajeros, sería menos tiempo de intervalo. Exacto. Eso. Mayor cantidad, menor intervalo. A menor cantidad de pasajeros, mayor el intervalo. Mayor intervalo. Eso es básicamente. Okay. La próxima clase demostraríamos cada uno de estos. ¿Ya? Ok, ingeniero, gracias. Listo. A ver, entonces vamos a dejarlo hasta ahí. Ok, listo. Bien. Entonces, no se olviden, por favor, de completar las preguntas quienes estaban pendientes. El día viernes tendríamos la evaluación y avanzar, por favor, con el proyecto. Con este proyecto, sino con el trabajo que tienen que realizar. Yo estimo que para la próxima clase, creo que ya el día viernes 8 podríamos iniciar con las exposiciones. Ya, obviamente, yo trataré de que tal vez alcancemos, no sé si en una clase o en 2 clases avancemos a realizar las exposiciones. Es decir, para el próximo viernes 8, sí estaría bien, para que ya iniciemos con el trabajo, podamos presentarlo y exponerlo, ¿sí? Entonces recuerden, ustedes me van a presentar un trabajo escrito y una exposición, ¿ya? Obviamente ahí ya depende cómo ustedes realicen la exposición, pero en sí debe estar todo lo que hayamos ido desarrollando. ¿Está bien para el viernes 8? Viernes 8, déjame ver el calendario. Sería de aquí, tendrían más de 8, 9, 10, 11 días. Una semana prácticamente. Ya esta semana, dijo mi abuelita, cuando ya llega miércoles, ya la semana está muerta. O sea, una semana y 10. ¿Necesitan más tiempo? Sí, ingeniero, por lo menos una semana más. Bueno, hasta el 13 entonces, ¿ya? El miércoles 13 iniciaríamos con las exposiciones. Okay, Sí, profe. Ya, no hay problema. Pero ahí sí ya verán, todos tienen que tener realizado. Listo. Usted va a elegir a Julieta.
A ver, no A sé. ver, en todo caso, si no avanzamos segundo parches, si no avanzamos a culminar ese día, lo continuamos la siguiente clase. En este caso sería el 15. Ok. Sí, pero el 13 iniciamos. ¿Ya? Listo, ingeniero. Uy. Listo. Que tengan un excelente resto del día. Que pasen muy bien. Cuídense mucho y nos vemos la próxima clase. Gracias, ingeniero. Tenga un excelente día. Igual para usted.